lindo para pensar en el descanso, pero todavía falta para Sí, sí, no, pero yo, por ejemplo, a mí me pasa que yo empiezo a disfrutar las vacaciones cuando decido en qué momento me voy a ir. A partir de ese momento, saber que algo va a llegar me provoca mucha incertidumbre no saber cuándo. Es natural pensar en las vacaciones después de un año intenso. Este fue, para los periodistas, digamos, un año muy intenso porque fue un año electoral, pero para ustedes, en tu caso como presidente de actores, también porque salió una ley que vienen pidiendo. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto lleva el reclamo de esa ley de actores? Es muy interesante. Yo diría que lleva toda la vida de actores, que son 96 años, porque en realidad el sindicato de actores nace de un reclamo por un derecho básico, pero básico, impensable ahora, pero trabajaban de lunes a lunes, hacían 3, 4, 5 funciones por día, y las cabezas de compañía de ese entonces se pusieron al frente de ese reclamo pidiendo un día de descanso. Entonces, a raíz de eso surge, y en su vida, en todo el tiempo de vida que tiene, se fue haciendo más sólido el gremio, y bueno, entonces se puede decir que es desde siempre que hay un reclamo por los derechos. Esta ley del actor, en realidad, nosotros tenemos, lo que no teníamos era derechos plenos, sí, sobre nuestra condición de trabajadores en relación de dependencia. Bueno, ese es el punto que primero me interesaba charlar, digamos, reconocer, es una ley que reconoce al actor como un trabajador. Ahora, sí, ¿sos consciente que mucha gente no lo ve así? O sea, hay un costado glamoroso, no, es lógico, digamos, claro. Mucha gente no los ve como trabajadores, y en muchos casos eso fue explotado por los empresarios. Yo creo que para no ceder a esta demanda, ¿no? Que requirió de una ley finalmente. Y aparte porque eso también abona a que no seas considerado un trabajador. Y generalmente se mezcla. Yo hago generalmente así, cuando me toca hablar de estas cosas, hago una pregunta muy simple. Decime 3 actores. Y vos me vas a decir 3 actores que son muy conocidos para todo el mundo. Esos actores que son muy conocidos para todo el mundo generalmente tienen acceso a espacios de trabajo que son de muchísima difusión, como puede ser la televisión. Entonces, pero es una porción ínfima la que tiene acceso, pero ínfima, ínfima. No estamos hablando de un 20-80, estamos hablando de un muy acotado grupo de actores, no por otra cosa que porque primero falta, estamos en una época donde hay poca ficción en los canales de aire, que siempre fueron, en otras épocas con Canal 9 a la cabeza, con Canal 13 también, y el 11, bueno, los canales de aire siempre tuvieron una porción de su programación con ficciones nacionales. Entonces cada vez se hace más acotado ese espacio. Después hay otra cosa que empezó a surgir, que está muy buena y que da posibilidades y que amplía un poco el espectro de estos trabajadores, de los actores dentro de la televisión. Pero como te decía antes, esos actores que cada una de las personas, cada uno de los televidentes puede nombrar, son muy poquitos dentro de la mayoría de los actores. Trabajamos en teatro, principalmente. Y también, obviamente, el cine, en una época, como van cambiando las épocas, en una época era la radio la que predominaba. Y te agrego, digo, porque me comprenden las generales de la ley, sí, conozco mucho del tema. Convivo, y mi compañera es actriz, y conozco muchísimos actores que, por ejemplo, hacen espectáculos privados, o sea, espectáculos que están que trabajan como actores, que son actores, pero no en el ámbito televisivo. Pero no trabajan ni en cine, ni en teatro, ni en tele, que trabajan en espectáculos populares, con programas culturales de los estados. Pero aún los actores más conocidos, esos actores que se dieron en llamar nuestra sociedad, famosos, bueno, han tenido distintos nombres. Yo prefiero nombrarlos como los más visibles.
porque eso es lo que les sucede, son más visibles por la pantalla, porque uno se mete en la casa de la gente y entonces ya es tanta la intimidad que podés llegar a tener que hasta sos parte de esa familia que ve el programa en el que vos trabajás. Pero aún esos actores, los más conocidos, son trabajadores en relación de dependencia, cuando hay un empresario y un patrón del otro lado. Es a eso a lo que se apunta. Alejandra, leía en las últimas horas, los últimos días, un artículo editorial de La Nación durísimo con la ley. Durísimo. Sí, ayer o antes de ayer. Sí, muy duro, criticándolo muy fuertemente, con argumentos patronales, digamos, y que, entre otras cosas, me imagino que lo habrás escuchado mucho en todo este tiempo, y lo vas a escuchar de aquí en adelante, es que la ley pone en riesgo las producciones porque le agrega un costo adicional, que son los costos, lo que se conoce como costos patronales o laborales, de seguridad social y demás. ¿Es así? Porque esto se va a escuchar mucho, va a haber muchos empresarios teatrales, sí, televisivos quejándose de eso. Se escucha desde mucho tiempo antes. Siempre que hay una movida para reconocer un derecho genuino que va por una situación un poco más ecuánime, siempre va a haber alguien afectado. Yo creo, el problema no es, me parece que van a ganar un poco menos. Y creo que, bueno, nosotros conocemos cómo es la condición humana en muchísima gente, que prevalece el hecho de no solamente ganar, que está buenísimo, sino de no ser ecuánimes. Entonces, y siempre se ha dicho, no solamente con lo de la ley del actor, o sea, para donde mires, que van a bajar las fuentes de trabajo, que, bueno, esto no es cierto. Esto no es cierto, perdona, sí. Siempre el punto es el trabajador. Si mirás la historia Sí, es extraño acusar al trabajador de conspirar contra sus propias fuentes de trabajo, digamos. Es absurdo. En tal caso, lo que tienen que hacer los empresarios es rever los números en función de su tasa de rentabilidad. Ahora, si vos lo podés entender y explicar así, como una persona que, por ejemplo, en teatro no paga ningún tipo de impuesto. Sí, tiene beneficios fiscales muy importantes. Y generalmente... y eso hizo que la Argentina sea uno de los polos teatrales más importantes del mundo. Hay que decir que es una buena política. Digamos. Sí, eso, y también me parece que muchísimo tiene que ver con el teatro independiente, no solamente con el teatro comercial. Acá cuando hablamos de 400 salas haciendo... Y de esta producción teatral, no nos tenemos que olvidar que en esa producción teatral la gran mayoría son, y ese teatro independiente se sostiene por los actores.